Hace unos días se aprobó el presupuesto de egresos 2020. Organizaciones como Mexicanos Primero advirtieron que el presupuesto educativo tiene serias deficiencias, pues sus prioridades están lejos de promover el aprendizaje de los niños. Y bueno, para hablar de ello, en la línea de Meganoticias TVC, David Calderón, presidente ejecutivo y fundador de Mexicanos Primero. David, como siempre, un gusto saludarte. Muchas gracias, Paco. Encantado de poder conversar. Muchísimas gracias. Bueno, yo tenía la impresión, al menos así me daba, de que era un buen presupuesto para la educación. No, efectivamente no lo es, y no lo es porque responde, la verdad, en los hechos, a una idea de desarrollo que va más bien por el lado del subsidio y no por el lado del empoderamiento. Uh-huh. Es decir, en toda política social tienes que decidir si vas a continuar en un esquema de asistencia uh-huh. o si le vas a apostar a que la gente desarrolle capacidades, exija sus derechos y genere riqueza. Y bueno, la apuesta pues acá sigue siendo la del subsidio. Entonces ha tenido aumentos las becas, ha tenido aumentos los programas que no tienen reglas de operación, ha tenido aumento un programa de excelencia deportiva que no tiene reglas de operación y que le apunta a crear base social entre los jóvenes, pero tienes cosas tan graves como el recorte de más de la mitad del presupuesto del programa de escuelas de tiempo completo. Justamente lo que muestra tener mejores efectos para las comunidades marginadas, que es que no estén solamente 4 horas en la primaria, sino que puedan estar 6 o hasta 7 horas por uh-huh. cada jornada, uh-huh. Se ha visto recortado de una forma que mete en un gravísimo problema la continuidad del programa. Uh-huh. No es solo que el programa se va a la mitad, o sea, un programa que tiene la ampliación de la jornada, le cortas la mitad, pues te quedas con la misma jornada que tenías antes. Entonces, contradicciones tan graves como estas son las que encontramos. Sí, ¿Qué es lo que decía justamente el secretario sobre el tema de las escuelas de tiempo completo, ¿no? Que seguían, pero al 50%. Sí, y todavía ayer el secretario Moctezuma, estando en Sinaloa, dice, vamos a buscar, porque a lo largo del año se van produciendo ahorros y entonces seguro podemos reasignar presupuesto. La verdad es que hay que explicarle mejor al secretario Moctezuma cómo funciona, porque los ahorros se dan sobre todo cuando no gastas todo en términos sobre todo de la nómina educativa. Uh-huh. Entonces, cuando los profesores tienen faltas injustificadas, cuando una parte se paga por el seguro de gastos médicos cuando están de incapacidad, entonces tienes ahorros, uh-huh. pero esos ahorros destinarlos a tiempo completo ya resulta tardío, es como en el caso de la vacunación, se te pasa el ciclo. ¿Cómo vamos a contratar a esos profesores que trabajan con arte y que trabajan con deportes en esas horas adicionales, uh-huh. Sin que se haya producido todavía el ahorro, y se va a producir en el primer trimestre o en el segundo trimestre? Pues sí, y mientras que hicieron, ¿no? Entonces, la verdad es que no se ve que realmente vaya a haber algo a ese respecto. Más grave todavía en términos proporcionales es el caso del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, uh-huh. el programa S247. Este es el dinero que se destina a la formación de los maestros en la capacitación. No es para los jóvenes que están en las normales, es para los profesores que ya están frente a grupo. Uh-huh. Dato escalofriante, en 2018 no bastaba y nos gastamos 968 millones de pesos en eso. Uh-huh. 2019 fueron 439. Para 2020 quedan aprobados 171 millones de pesos. Nada. Es un recorte del 62% con respecto del año pasado, y ya acumulado es un recorte del 83%. A ver, entonces, ¿esto cómo empata con la nueva reforma educativa? No empata nada porque justamente es una contradicción, es un desmentido muy fuerte. Uh-huh. La Constitución habla maravillas de los maestros, la ley secundaria está todavía medio chueca, pero vamos, sí hay esta voluntad de apoyar a los maestros en el texto, pero ya cuando vas a la bolsa, Paco,
no se hace efectivo. Eso significa, ya en concreto, para que el auditorio tenga una idea, es gastar 169 pesos por maestro al año en capacitación. ¿Te alcanza para qué? Para 5 minutos de un curso. Es de verdad de vergüenza, es muy indignante, es justamente haber usado a los maestros como pretexto de desmantelar, digamos, el arreglo anterior, sin haber creado algo sólido en su lugar. Si algo estaba mal, qué bueno que se cambió, pero aquí ves una esperanza frustrada que al menos este año no se les va a cumplir a los maestros y en realidad se les está engañando, porque la dignificación, que es solo de papel y ni siquiera tiene, no les van a aumentar el sueldo, ni siquiera les van a dar cursos. Eso no tiene nada que ver con el aprendizaje de los niños y eso no es valorizar la profesión docente. Después de esto que nos acabas de describir, David, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué va a hacer Mexicanos Primero? Mira, una de las primeras cosas es justamente seguir elevando la presión. Hasta hace muy pocos años el manejo del presupuesto se hacía con grandes promedios, era algo que se trabajaba, por ejemplo, se comentaba 1 o 2 semanas en los programas especializados de finanzas. Ahora, gracias a comunicadores como tú, lo estamos haciendo tema de discusión pública y pues ni modo, hay que machacarle. Ahora es responsabilidad del secretario Moctezuma y de los secretarios estatales, y también es responsabilidad del secretario de Hacienda para decir, oigan, vamos a hacer una reasignación, no estén haciendo parques de béisbol cuando no tenemos dinero para mantener las escuelas de tiempo completo. Y se va a complicar más aún si tomamos en cuenta de que muchos de los estados ya están diciendo, a ver, ¿sabes qué? Yo no me hago cargo de la educación, te la regreso al gobierno federal, ¿y con qué recursos, no? Así es, y una de las partidas más peliagudas en todo esto es un programa que se llama U080, y nosotros sabíamos casi en el mito que esto existía. Después de un trabajo ahí de minería muy detallado, es esta caja para apoyo a programas y organizaciones en educación. Es una caja chica, caja grande, tiene muchísimo dinero, que usaron los secretarios y discrecionalmente. El año pasado también lo usaron así. Entonces, es el dinero con el que se levanta a los normalistas de las vías del tren, es el dinero donde mágicamente de repente se hacen asignaciones, pues mejor transparentarlo. Entonces, si hay que ponerle dinero, sí hay de dónde sacar del programa de deportes y de esa caja que tiene disponible el secretario de Educación. David Calderón, te agradezco mucho y te invito a que en los próximos días tengamos una plática un poco más larga sobre este tema. ¿Te parece? Encantado, Paco. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. David Calderón, presidente de Mexicanos Primero.